involucrada en el mundo del feminismo y de las luchas y el activismo. Y sin más, empezamos cuando ustedes quieran. Sofi, yo no te presento más porque si quieres tú misma puedes contar un poquito lo que tú Bueno, quieras. bueno, primero que nada quiero agradecerte el espacio, la invitación, agradecerles a todas que estén aquí, que podamos como compartir esta reflexión juntas. Bueno, como colectiva, nosotras siempre buscamos como este intercambio de ideas. No tenemos en realidad ninguna verdad absoluta que compartir más que puras dudas y cuestionamientos que nos hemos hecho pues durante este tiempo. Eso es como lo que en general llegamos a compartir a partir de, pues, de lo que hemos vivido y lo que nos ha atravesado dentro de nuestro trabajo como dentro del activismo. Se volvió esto un trabajo apasionante también, pero también un trabajo personal muy importante, ¿no? Entonces, bueno, como quisiera abrir este espacio de diálogo también para que pudiera interrumpir en el momento en el que ustedes lo deseen, que podamos más bien tener como una conversación. Yo les iré mostrando algunas imágenes y contándoles un poco sobre lo que hemos experimentado dentro de nuestra formación como colectiva, pero pues lo que nos enriquece realmente es compartir, ¿no? Entre todas y en estos espacios, los espacios universitarios para nosotras han sido sumamente buenos y nutritivos también como para escuchar otras voces y cuestionarnos aún más cosas de nuestra realidad. Entonces, pues primero que nada les agradezco y al mismo tiempo les invito a que puedan participar en el momento en el que ustedes así lo deseen. Pues si quieren, comienzo a compartir mi pantalla. Vale. Y les voy contando un poco sobre nuestro trabajo. Es un poco como la historia de nuestra colectiva. Eh, esta charla pues lleva por nombre Espacios Patrimoniales o Espacios Públicos Patrimoniales y Protestas Feministas. Lo planteamos así porque pareciera que en realidad hay como esta polaridad entre la protesta y el espacio patrimonial, como si fueran dos cosas que se encuentran y que a mayor protesta feminista, más degradación de espacio patrimonial. Y bueno, veamos si realmente esa polarización es realmente cierta o es más bien como forzada, ¿no? Nosotras somos una colectiva de profesionistas dedicadas al patrimonio cultural, a las herencias culturales, como en realidad le estamos llamando ahora, a partir de todo este ejercicio. Eh, Somos de diferentes campos. Sabemos algunas que somos arquitectas de formación, pero hay muchas compañeras restauradoras de bienes muebles, arqueólogas, museólogas, historiadoras, geógrafas, de todo, de todo un poco. Y bueno, lo que nos convoca es hablar sobre los espacios culturales, sí, sobre los espacios patrimoniales también, pero a partir de esta coyuntura digamos, del despertar de la cuarta ola feminista en México, sobre todo a partir de 2019. Nosotras nos hemos congregado como una colectiva independiente, apartidista, que básicamente pues nos convoca esta cuestión de llamar a la no criminalización de la protesta feminista y sobre todo en los espacios públicos y unirnos a la lucha que ha estado convocada desde hace muchísimos años en nuestro país porque las mujeres podamos vivir dignamente, que podamos vivir seguras, que podamos tener los mismos derechos. Entonces eso digamos que nos separa un poco también del ambiente
académico en algunos momentos y también del ambiente institucional en el que nos hemos visto enmarcadas en nuestro trabajo durante toda nuestra vida profesional. Hay como ciertos antecedentes a este movimiento de 2019. Si ustedes recuerdan el Me Too y además el llamado desde 2016 a hablar sobre los diferentes abusos que hemos vivido como mujeres en nuestra vida cotidiana, pues ha sido un llamado constante, sobre todo en redes sociales, a hablar sobre nuestras experiencias y a dejar como de pensarnos al margen de la violencia. En realidad, lo que ha sucedido es que hay un llamado urgente a decir esto que sucede de manera cotidiana no es normal, no debería de ser considerado como algo normal y vamos a plantearlo sobre la mesa. La situación de la violencia en México hacia la mujer se ha disparado muchísimo. Hay violencia en términos generales en el país, es un país ultra violento, pero también es importante decir que la violencia hacia la mujer está tipificada como tal porque sí vivimos una condición especial en la que nos matan por ser mujeres, ¿no? Y la violencia que se vive antes de las muertes de las mujeres de este país normalmente tiene una connotación hacia nuestro género y hacia la parte sexual, ¿no? Hasta se me cierra la garganta nada más de hablar de estos temas porque de verdad considero que es muy delicado, ¿no? Somos como tratados un poco como objetos, ¿no? Que pueden ser desechados, que pueden estar como a servicio pues de un sistema patriarcal que puede pasar por encima de nuestras vidas y de nuestros derechos, ¿no? O sea, ver este mapa es terrible, ¿no? Y además, digamos que se va como acentuando con el paso del tiempo. Y durante todos estos años ha habido un llamado muy especial, pues, a hacer caso en cuanto a políticas públicas, a responder sobre esta situación. Y normalmente, pues, no es escuchada esta voz, ¿no? Este llamado especial. Entonces es a partir pues de estos antecedentes que en 2019, en agosto, empiezan a haber como estos levantamientos del movimiento feminista en México, sobre todo a partir de la presunta violación de una menor de edad por 4 policías cerca de su casa, ¿no? Esto nos habla de una situación pues sumamente grave, ¿no? O sea, cuando no puedes confiar ni siquiera en los que se supone que te tienen que proteger para que lo hagan, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? ¿Dónde está el valor de nuestra vida? A partir de eso se hizo una movilización el día 12 de agosto, en la cual pues se interpeló al secretario de Seguridad Pública, Jesús Horta, y le echaron diamantina, ¿no? En la cabeza. Entonces ahí está él como sufriendo lo que después fue marcado como una provocación violenta, después de que se habían filtrado los datos de la menor de edad que había levantado esta acusación en contra de los policías, ¿no? Bueno, esto definitivamente fue tagueado como tal, como una provocación por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y además se dijo que se iba a investigar a las personas que habían participado en este acto violento para abrir una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, digamos que se ve una desproporción muy grande en cuanto a la manera de actuar de las autoridades. Como en las diferentes circunstancias, ¿no? Por un lado, hay una inacción en estas situaciones sumamente graves, sumamente violentas, y después, ante este tipo de protestas, sí hay como una reacción inmediata, expedita, etcétera, ¿no? En contra de la manifestación.
Entonces fue que se convocó a esta gran marcha, a esta gran movilización del 16 de agosto de 2019, en la cual, pues, en un acto insólito en el movimiento feminista en México, salimos a tomar las calles, se tomaron las principales avenidas de la ciudad y además se hizo con mucha rabia, ¿no? Eso es muy importante porque normalmente las movilizaciones feministas pues tenían como este tenor pacífico, en el cual las mujeres no somos violentas, las mujeres no estamos enojadas, las mujeres nos manifestamos de cierta forma, como cumpliendo también con este orden establecido, este pues orden sistémico patriarcal, en el cual en el espacio público las mujeres tenemos una manera de comportarnos y tiene que ser así, porque si no, no somos mujeres, ¿no? Eso no es de una dama no se comporta así, no reacciona, no es visceral, o sea, no se puede expresar de esta forma. Pero la consigna pues era bastante clara, ¿no? No me cuidan los policías, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. La policía no me cuida, me viola. A mí me parece que no hay algo más fuerte, o sea, una consigna que pueda ser más clara y más contundente que esto de hablar de la policía no me cuida, me viola. Entonces, ¿qué nos espera para el resto del país? ¿Qué nos espera para el resto de las circunstancias en la calle, con los desconocidos? Sí, la institución que está encargada de procurarnos, de cuidarnos, es la misma que nos está agrediendo afuera de nuestras casas, que nos está violando, que nos está utilizando de esta forma. Bueno, entonces, buena parte de esta marcha, de esta movilización, estaba claramente teñida de rosa, teñida de glitter. Eh, bueno, ya se había hablado de lo de los microplásticos. Muy importante también hablar de eso, porque no es que se esté como pensando en llenemos de microplásticos el todo, pero sí decir, bueno, reivindicamos el rosa, reivindicamos el glitter, estamos reivindicándonos a nosotras como movimiento y no tenemos que ser bonitas y tranquilas y tal, o sea, podemos hacer esta mezcolanza de símbolos y de signos que puede ser rosa, bonito, no sé qué, en un acto de rabia, de protesta, de irrupción, ¿no? A mí me parece también que justo esta rabia, esta manera de tomar las calles, pues es algo que nunca se había visto en México. Nunca habíamos visto esta movilización total sobre las avenidas, sobre las vías y además como con esta irrupción, ¿no? Y a mí me parece muy importante que lo señalemos, porque normalmente es algo que se pasa de largo, como, bueno, así son las protestas, bueno, sí, no. En este caso, es muy importante de notar que pues éramos mujeres, éramos puras mujeres las que estábamos tomando la calle. Y normalmente cuando esto sucede es porque, o en la historia de este país, pues son movilizaciones además lideradas por hombres, ¿no? Y esto sí marca para la lucha feminista, pues un parteaguas muy importante. Y que tiene una dimensión histórica, pero tiene sobre todo esta dimensión espacial. Y después llega este momento como cumbre, ¿no? En el que están en el basamento del entonces Ángel de la Independencia, en su reivindicación también cultural y simbólica en su momento, en el que se empiezan a congregar alrededor del basamento y se empiezan a subir sobre él, ¿no? Más adelante, cuando algunas de las compañeras fueron a hacer el registro de las pintas, estaban ahí las chicas que realizaron estas pintas, estas denuncias. Nosotras queremos quitarle como esta connotación sobre la necesidad de categorizarlo como un acto vandálico y más bien como reivindicarlo como una protesta social, como una demanda. Entonces hablamos como de pintas o de demandas. Y llegaron ellas y se volvieron a subir, ¿no?
o sea, el día que fueron a hacer el registro. Y entonces contaban que ese día, el que estamos viendo ahora en la pantalla, una de ellas sacó la lata y entonces iba a empezar a hacer el graffiti y la otra le dijo así como, oye, güey, no, espera, es el ángel. Y la otra le dijo, ¿qué? ¿No? O sea, como en este momento de que sí se cuestiona, esto se puede, esto no se puede, esto es simbólico, importante, intocable. Y la otra le pregunta como, ¿para quién? ¿No? O sea, hay un momento como de esta transgresión en el que se vuelven piedras nada más, ¿no? Es un lienzo. Entonces, y se crea este momento como de resignificación. ¿Alguien quisiera comentar algo o algo así? decir algo, participar. Genial, silencio puesto. Pues estamos, la verdad que yo estoy muy en la escucha, muy entretenida, queriendo saber más. Ok, ok. No sé Bueno, si... Gracias, Sofi. si alguien desea, puede decírmelo. Bueno, entonces, esto sucedió y además, pues termina como un momento como muy claro, muy gráfico, pues estas placas enormes, ¿no? Al centro del basamento, unas placas de mármol, que además fueron como puestas en la época porfiriana, como parte de un monumento, pues, para evocar los valores de la independencia de nuestra nación, pues este letrero enorme que dice México feminicida, ¿no? En la avenida más emblemática de la Ciudad de México, en el ombligo de la misma, donde todo el mundo va a festejar los triunfos de lo que sea, pues ahora resulta que se lee en letras grandes, chuecas, negras y feministas, México feminicida, como un letrero como importante a recordar, ¿no? Para mí esto es como lo más emblemático que puede haber, ¿no? Después lo que podemos ver como queda y que a muchos pues causó como indignación y por otro lado también a muchos nos perturbó o sea, por la fuerza gráfica que tiene, por la fuerza disruptiva, violenta, pero colorida, pero clara, ¿no? Que hay en esta intervención de este monumento público tan preciado y tan importante, con un tema que, vaya, nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? Estamos hablando de que más de la mitad de la población de este país no se siente independiente, libre y segura para transitar, ¿no? Entonces sí es importante, sí es emblemático. Hicimos más adelante como una cuantificación y caracterización de varias de las pintas y lo que podíamos ver sobre todo era el asunto como pues de la denuncia de la violación, ¿no? Hay un problema muy serio que se vive en este país con respecto a la violencia sexual eh, hacia las mujeres, pero es como un tema general, ¿no? El poder y la violencia se ejerce por medio de lo sexual de manera sistemática. Eh, y hay como otro tipo de denuncias como muy significativas, ¿no? La patria mata, la policía nos viola, etcétera, ¿no? Y hay otros que son como más en un sentido, o sea, estos son como de denuncia y hay otros que son como en un sentido pues como de empoderamiento, no sé, no me gusta tanto esa palabra, pero pensemos como en reivindicarnos a nosotras, no solamente vernos como las víctimas, sino decir, bueno, con nosotras no se juega y más adelante vemos otro que dice, ya no tenemos miedo. Hay otro
pues mucho más contundente de las vergas violadoras a la licuadora, ¿no? Que es como súper claro, es una amenaza muy, muy seria y así hay como diferentes, ¿no? Eh, bueno, creo que habla por sí mismo. Lo que sucedió más adelante, que fue a partir de lo cual nos congregamos nosotras, fue que después de ver esto tan fuerte, tan contundente, lo que vimos en el manejo de los medios era una tendencia a la criminalización de la protesta. No se estaba hablando de la cantidad de violaciones o de feminicidios que había habido en ese año o por qué había sucedido este momento en el que teníamos que salir a destruirlo todo, a quemarlo todo, a acabar con todo, sino que más bien lo que se hacía era criminalizar a las personas que habían tomado la calle. Entonces, una vez más, estamos cayendo en este momento en el que nosotras somos censuradas, ¿no? Nuestra protesta no es legítima y por lo tanto se tiene que minimizar. Entonces nosotros vemos en el tratamiento de medios de comunicación palabras como vandalización, como daños, como etcétera, pintas, etcétera, ¿no? La mayoría de las daños a la infraestructura, agresiones, etcétera, la mayoría de las notas pues tienen más bien este camino, pues podríamos decir amarillista, pero por otro lado también pues tiende un poco como a llevarlo a un lugar en el que el público se va a posicionar en contra, ¿no? Porque le están diciendo dentro de la nota, esto que también es tuyo está dañado por estas personas que ilegítimamente tomaron el espacio público, en lugar de atender a la otra parte. Nosotras fuimos convocadas por dos de nuestras compañeras que decidieron abrir un espacio en un grupo de Facebook para poder discutir este tema, ¿no? Ellas notaron que muchas de nosotras estábamos poniendo así como en nuestras redes, bueno, sí, pero ¿y qué? O sea, yo prefiero las piedras rayadas y poder salir después a caminar tranquila por la calle que vivir con miedo, ¿no? O sea, como que una cosa va sobre la otra definitivamente, hay prioridades. Nos juntamos, hablamos como de varias cosas y decidimos que íbamos a escribir algo. Más adelante decidimos que nos íbamos a agrupar como colectiva para sacar este comunicado. Para entonces, nosotras estábamos como gremio atendiendo una situación bastante grave en el país a partir de los sismos de 2017, pues como ustedes sabrán, buena parte del patrimonio de la zona centro-sur del país sufrió muchos daños a partir de estos eventos del 7 de septiembre y del 19. Y había pasado pues este rato en el que pues, las cosas seguían más o menos así. El dinero no llegaba, las comunidades seguían con su patrimonio y, o sea, tanto cultural como el personal destruido. O sea, digamos que administrativamente y en términos institucionales, pues se había movido bastante lento todo. Se habían hecho como varias cartas sobre esto, pidiendo que se agilizara pues los dineros y la gestión de los proyectos para poder dar resolución, ¿no? Estamos hablando de que esto fue en septiembre de 2017 y nosotros nosotras como gremio, seguíamos trabajando en esto para agosto de 2019, ¿no? Había muchos templos todavía, hay muchas comunidades que todavía estaban, como vemos, esta cúpula, ¿no? Que no se había resuelto, que no había llegado el dinero. Y nadie parecía prestar como especial atención a que los monumentos estuvieran deteriorándose. Entonces, pues ahí empezó nuestra gran
nuestro gran cuestionamiento sobre, de pronto aparecieron muchos amantes de los monumentos que no habían estado en esos 2 años en los que habíamos estado pidiendo ayuda, ¿no? Entonces fue así como de, a ver, ¿dónde habían estado cuando habíamos estado pidiendo que esto se agilizara, que esto pudiera fluir, etcétera? Pues no habíamos visto a los amantes de los monumentos hasta las protestas de agosto del año pasado. Nos sorprendió mucho ese repentino amor al patrimonio histórico y a los valores y a lo común. No, fue sin precedentes, la verdad. Nuestra profesión pues nunca había sido del todo conocida, habíamos tenido algunos eventos no muy afortunados que nos habían puesto como dentro del mapa y dentro de los titulares de los periódicos, como puede ser la infortunada intervención de Leslie Woman, y bueno, como que más allá de estos momentos, no habíamos estado en la agenda pública, ¿no? Como parte de un interés de, bueno, los bienes culturales son importantes porque nos dan identidad y todas estas cosas, pues la verdad es que no había pasado un rato desde que no habíamos estado en el centro de la discusión, como con las protestas feministas que de pronto pusieron al patrimonio cultural de la nación en medio de la discusión. Nosotras lo que hicimos fue sacar un comunicado que se publicó el 21 de agosto. Lo sacamos primero de nuestra página de Facebook ese día en la noche y al día siguiente estábamos en todos lados. Retumbó la voz de que unas mujeres que se dedicaban a la conservación del patrimonio cultural de pronto estaban diciendo que no se quiten las pintas, que se mantengan, que se registren y que se queden ahí hasta que el problema pueda ser resuelto cabalmente, porque esto tiene que funcionar como un recordatorio. Había como un poco de confusión sobre si nosotros estábamos invitando a que se grafitearan todos los monumentos y esto. Nosotras no promovemos que eso suceda, pero sí promovemos un enfoque pues empático, ¿no? Con respecto a las movilizaciones sociales en general y sobre todo nosotros somos un gremio de más o menos como 80% de mujeres que nos dedicamos a esto en todo el país y creemos que la seguridad y el bienestar de las mujeres va primero. Entonces, uno de nuestros hashtags fue primero las mujeres y luego las paredes, porque tenían mucha prisa de remover absolutamente todas las pintas que se veían en todos lados, en las piedras, en el piso, en los metales, etcétera. Pero nadie tenía prisa por atender pues la causa del problema. Mis compañeras, que son las jefas en la parte como más de restauración de bienes muebles, ellas hacen siempre el énfasis en que nosotras debemos entender esto como parte de una alteración del bien cultural, ¿no? Y atenderlo significa comprender cuál es la causa. La causa no es el aerosol, la causa no es la lata, ¿no? Directa sobre el material. La causa es la violencia. Entonces, si se atiende esa causa, esto va a dejar de suceder. Pero mientras no, lo pueden quitar y después puede volver a aparecer. O sea, no se está atendiendo la causa central que está causando que tengamos que recurrir a tomar estos espacios de esta forma transgresora, violenta, si quieren, ¿no? Lo que estamos haciendo el llamado es hacer esta reflexión y a que se atienda pues, de manera cabal. Pedimos que entonces pues se hiciera el registro de todas estas demandas, denuncias que estaban sobre el bien cultural
que nos dejaran hacerlas, porque creemos que es importante que cada vez que pasan este tipo de eventos quede un registro, porque el bien cultural no es solamente lo que ya existe en la materia, sino cómo interactúa exactamente con la sociedad del presente. O sea, si nosotros no lo resignificamos con quiénes somos ahora como sociedad, si ustedes quieren, contenedora o resignificadora del mismo, entonces no tiene caso, ¿no? O sea, el patrimonio, como está nombrado en la ley federal, no es por sí mismo es materia. Lo que lo hace realmente como todo esta maraña de ideológica, etcétera, es la significación que le damos como sociedad, pero a la sociedad del día de hoy, ¿no? Para nosotras eso era muy importante. Entonces, pues nada, entregamos esta carta a las diferentes instancias, a la jefa de gobierno, tuvimos una reunión con ella directamente en una de las audiencias públicas que hay cada semana, o había, creo que ahorita no, ¿verdad? Pero normalmente hay estas audiencias. Entregamos la carta y pedimos que, pues, que se atendiera a eso. Nos canalizaron con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y así fue como pudimos entrar a hacer el registro con diferentes técnicas de cada una de estas denuncias que están marcadas ahí, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un registro fotográfico, pero también hicimos un registro gráfico, volamos drones, hicimos nubes de puntos, o sea, todo lo que, de lo que nos pudimos valer, porque para nosotros era muy importante darle este peso sobre la importancia que tiene para la lucha feminista en México este momento, ¿no? Con todas las técnicas de las que pudimos hacer uso, pues entramos a hacer el registro. A partir de entonces ha venido un ejercicio bastante interesante y muy fuerte también, como en términos pues, de nuestra disciplina, pero de nuestro quehacer disciplinar, ¿no? Nos hemos cuestionado sobre cuál es este concepto de patrimonio cultural, qué es lo que se entiende como patrimonio cultural a partir de las leyes, la teoría, etcétera, ¿no? Estamos hablando de los monumentos, los conjuntos, los lugares, ¿no? Y de pronto decíamos, bueno, pues es que no sé, ¿no? O sea, para nosotras tal vez queda muy corta ya esa definición y tal vez ni siquiera queremos seguir llamándole patrimonio porque no queremos que sea algo estático e inamovible, sino que justamente permita esta interacción con el presente. Y sabemos que eso es muy complicado porque la interacción implica de manera obligatoria, pues un montón de tensiones, ¿no? Un montón de tensiones entre la gente que está alrededor y los intereses de cada quien, pero al final es mucho mejor para nosotras entenderlo como un objeto de estudio que va a tener un montón de aristas y un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos que como algo dado, ¿no? Justamente lo que vemos aquí es que se resignifica a partir de esta interacción con las personas y con los grupos. Justamente lo que hemos estado también pensando es que hay un cuestionamiento que surge a partir del choque contra los grupos que no nos vemos representados en estas ideas fijas, ¿no? De la cultura. Entonces, bueno, creemos que es un muy buen momento para mover esas fibras y esas piezas, ¿no? A partir justo de la irrupción, que a la mayoría no le va a gustar, pues a la mayoría no le va a gustar. Es muy normal, ¿no? O sea, las cosas, digamos, las revoluciones ideológicas, culturales, pues no surgen de una manera
pues pacífica, ¿no? O tersa, sino que justamente es a partir de esta irrupción. Nosotras lo que vemos aquí es pues una resignificación por completa de un monumento eh, que justamente pues está coronado por lo que durante muchos años se le llamó el ángel de la independencia, que es la Victoria Alada, ¿no? Y fue a partir de pues de esta protesta y de esta irrupción y de este momento tan especial que incluso el objeto artístico pues puede ganar nuevamente su género, ¿no? Esto es muy fuerte, bueno, para nosotras es muy fuerte, porque es decir, esto no es un ángel, es una Victoria Alada, tiene pechos, es una mujer, ¿no? Y siempre se le había quitado, digamos, como su identidad. Y fue a partir como de todos estos cuestionamientos alrededor del monumento que se le puede volver a nombrar como lo que es, ¿no? O sea, como lo que fue incluso de manera original, como fue planeado, ¿no? Eh, Nosotras a partir de entonces, pues nos hemos cuestionado mucho pues, sobre estas partes como conceptuales de nuestra disciplina, sobre todas estas como consideraciones que aprendimos alguna vez y que hemos repetido y pues el patrimonio es importante porque eso es y va a ser para siempre, ¿no? De una manera como inamovible y de pronto decimos como, bueno, pues hay un montón de preguntas alrededor que surgen justamente de estos momentos. ¿Qué es lo que hace a un objeto o a un bien heredable algo digno de su conservación? O sea, ¿qué es lo que hace que queramos pasarlo a las siguientes generaciones? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué tiene que ser sobre unos valores que son fijos, ¿no? ¿Por qué no podemos cuestionar eso cada vez? Sabemos que tiene que ver con pues este asunto de la incomodidad, del cuestionamiento, pero creemos que vale la pena entrarle. O sea, no estamos buscando verdades absolutas, más bien hay que buscar las preguntas incómodas. Este, ¿quién designa los valores, no? De pronto nos encontramos que todas estas cosas que se repetían en las notas de los medios y también de algunas opiniones así en redes sociales sobre, pues es que este es nuestro patrimonio y es de todos y yo no voy a permitir que lleguen y me lo dañen y porque esto es importante y es lo que nos hace ser como nación y nos da identidad. ¿Y quién dice? ¿No? Obviamente son monumentos que fueron levantados por el Estado y que significan cosas para la construcción del Estado. Bueno, entonces vale la pena cuestionarlos 100 años después. Ni modo que sigan teniendo estos valores fijos, ¿no? Hegemónicos, inamovibles. Hay que hablar sobre la reivindicación de estos significados, porque sobre todo estamos en un momento político, institucional muy diferente a cuando se levantaron estos monumentos, ¿no? Bueno, no sé, a mí todas esas cosas me provocan un montón de pensamientos divertidos, este, contestatales. Me parece una gran oportunidad para pensar cosas diferentes, para pensarnos también como gremio, como mujeres, como generación, o sea, como un montón de cosas. Pensar en todas estas cosas que nada más repetimos porque sí, pensar si realmente significan eso para nosotros, ¿no? Para cómo lo vivimos desde nuestra experiencia individual. Se vale tener esos cuestionamientos individuales y llevarlos a un plano común, ¿no? Colectivo, compartirlo. Había muchos de estos como cuestionamientos que nos encantaron, ¿no? En el mismo monumento que se interpelaba directamente al monumento y a lo que estaba ahí plasmado. Paz,
¿para quién? ¿No? Paz para quien lo hizo, paz para quien gobierna, paz para quien lo vive, ¿para quién? ¿No? Hicimos esta serie de fotos que son con un espejo y entonces era como abrazar este movimiento, este momento en el que se interpela lo que está dicho que es así, ¿no? Eh, para nosotras estas resignificaciones no solamente tienen que ver con el ámbito pues disciplinar, con el ámbito disciplinar, sino también está el ámbito cultural, ¿no? Hay que cuestionarnos todo el tiempo a partir del patrimonio, del estudio del patrimonio, cuáles son estas relaciones hegemónicas que construyen la cultura de nuestro país. Y de pronto hay oportunidad de crear estas otras, como les decían antes, contraculturas, que son culturas, ¿no? Que forman parte de nuevas narrativas, de nuevos órdenes y que no están reconocidos, pero que existen, ¿no? Por eso no existen. Y no es necesario que exista solo uno, sino que pueden existir varias culturas al mismo tiempo, con discursos diversos, con narrativas diversas, ¿no? Desde entonces, pues nos hemos cuestionado mucho sobre qué es la memoria de quién, ¿no? A nosotras nos interesa mucho movernos sobre esa pregunta, más que para interpelar necesariamente al resto, porque nos cuestiona a nosotras mismas como profesionistas, ¿no? De pronto nos encontramos trabajando sobre obra que no necesariamente representa para nosotras algo, ¿no? Y eso, la verdad es que muchas de nosotras no nos habíamos dado cuenta de eso. Muchas de estas reflexiones que les comparto ahorita en realidad se han vuelto nuestras porque nos han atravesado por completo, han atravesado nuestra experiencia como profesionistas y nos han atravesado también en el plano personal. Y esto significa muchísimo, ¿no? Porque después de que nos atraviesa y después muchos de nosotros nos tiramos así, no nos podemos parar de la cama y estamos con la crisis existencial, después podemos regresar a la colectiva y plantearlo, ¿no? Así de, oye, oigan, es que yo la verdad es que nunca había pensado en esto. Es que yo la verdad es que me tiene muy atravesada darme cuenta de que no me había dado cuenta. Cosas así, ¿no? Esa misma experiencia para nosotras pues ha sido muy significativa y nos ha permitido crear un ambiente, creemos, como cálido y abierto a la reflexión y al replanteamiento de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y en este mismo orden, pues nos preguntamos la memoria de quién, la memoria de quiénes y la memoria de quién es. Entonces, a partir de esto es que también hemos sustentado este trabajo que hacemos sobre el registro. Hemos intentado, pues seguimos intentando vincularlo de la mejor manera que podemos con las luchas, porque son múltiples luchas, de los feminismos, que también son amplios y diversos, ¿no? No es una. Y queremos como abrirlo como un espacio colaborativo en el cual pues nosotras hacemos esta chamba desde nuestra trinchera, pero digamos que existen múltiples posibilidades de más bien dejarlo sobre la mesa para que se haga amplia la discusión. Estas son algunas de las otras fotos que tenemos de ese día. O sea, unas son como totalmente de registro y tenemos estas otras, ¿no? Y hay un como tercer nivel de esta discusión que hemos ido construyendo, no nosotras solas, sino a medida que hemos ido compartiéndolo en este tipo de espacios, en las universidades y también en los espacios que hemos tenido pues con los mismos medios de comunicación que afortunadamente han sido muy abiertos a promover esta discusión y ampliarla, que es justamente sobre el espacio público
o la ciudad, ¿no? O sea, entendemos que hay unas dinámicas de apropiación y de dominio sobre el espacio y que son como las que configuran qué es qué en la ciudad, qué es qué en el espacio público, quién puede y hasta dónde se puede. Nosotras lo que hemos encontrado es que justamente existe esta división, pues tácita, pero enfática, sobre el rol de las mujeres en la esfera del espacio público. O sea, sí hay una manera en la que se espera que una mujer se comporte en ciertos espacios, ¿no? En ciertas esferas. Hay como varias colectivas y fuentes que hablan sobre que las mujeres están más bien vinculadas con los espacios menores, como los vecindarios o los barrios, y en ciertas esferas, ¿no? Como la parte de la vivienda, como la parte de, o sea, ligeramente el vecindario en la esfera del espacio público, etcétera, y que tiene que ver con actividades sobre todo de la reproducción y de las esferas privadas, y no tanto como en las esferas públicas y políticas, ¿no? Entonces, hay buena parte de lo que nosotras hemos alcanzado a ver que tiene que ver como con este momento de incomodidad generalizada, que tiene que ver con que nos hemos movido de eso, ¿no? Y entonces empezamos a interactuar con una escala mayor, más hacia la ciudad, en un carácter más productivo, en esferas políticas, ¿no? Saliendo de lo privado y además en un espíritu como de irrupción en la vida de los demás. Y eso es que no funciona con el orden que ha sido establecido, ¿no? Entonces, nos preguntan, por ejemplo, una vez en un correo, oigan, pero ¿por qué hay unas esculturas en Reforma que tienen hasta el día de hoy las pintas de las primeras marchas de los 43 de Ayotzinapa y esas no las han quitado y las de la marcha feminista sí las quieren quitar tan pronto? Y nosotros decíamos, no tenemos la respuesta. Lo que sí nos damos cuenta es que es una protesta incómoda y que estamos las mujeres fuera de nuestro lugar, dentro de la esfera pública, ¿no? No se espera que las mujeres nos podamos mover de ahí, ¿no? Entonces, la reacción es, está mal, no debe ser así, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, creo que hay como ciertos puntos que son como claves para entender esto, porque además sí hay una, pues un relevo generacional muy importante, ¿no? Que en el que la irrupción en el espacio público es algo que, en lo que creemos nosotros como generación. O sea, puede ser que las generaciones anteriores tengan un poco de calma con eso y que se crea que justamente solo los hombres pueden ser violentos sobre el espacio público, pero ahora sí ya no hay miedo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Escuché una vocecilla por ahí, ¿no? Compañeras, ¿quieren comentar algo? Yo estoy muy contenta de escucharte, Sofía. Tengo algunas preguntas apuntadas. No sé si Ok. quieres que las dejemos para el final y ya que tú... Ah, bueno, sí. Sobre esto, sobre el tipo de manifestaciones, a mí, bueno, no es que me guste, pero me parece como muy clara esta referencia sobre otro tipo de manifestaciones pacíficas en el espacio público que se han hecho por parte de las diferentes luchas feministas, en especial de las desaparecidas en este país. Se han hecho como múltiples demostraciones públicas y en los espacios monumentales que nunca alcanzan titulares.
que nunca alcanzan a mover, o sea, con todas estas conciencias y a toda esta gente, ¿no? A nosotras creo que lo que nos ha unido mucho, pero desafortunadamente, es como el dolor de ver que la gente se siente más indignada por una piedra rayada que por todas estas cruces, ¿no? Que por toda esta violencia. Yo, o sea, la fecha es que no lo puedo entender, ¿no? No puedo entender cómo va a tener más valor eso y cómo va a generar más indignación que tener, o sea, un país como el que del mapa que les presenté al principio, que está lleno de cruces por todos lados, de muertes por feminicidios. Eso pues nos une de manera pues sí, triste, ¿no? Nosotras lo que hicimos a partir de esto fue, bueno, después de la marcha del 16 de agosto, se puso un tapial alrededor de la Victoria Alada, y ya no se podían ver las pintas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue convocar a diferentes colectivas feministas para intervenir el tapial. Y lo que hicimos fue eso, intervenirlo y sacar de nuevo las consignas que estaban en el basamento de la Victoria Alada para que se vieran. Lo que queremos es que se vean, no queremos que nada más permanezcan, sino que la demanda sea clara y sacarlo de ahí, ¿no? Eh, Considero que la intervención fue muy exitosa en términos de la participación que hubo, ¿no? Sacamos todas estas consignas, se puso el tapial porque iba a ser la restauración, coincidentemente, de la columna de la Independencia después del el sismo del 2017 quedó dañada, pero digamos que pusieron el tapial al día siguiente de la marcha del 16 de agosto. Entonces, pues ya no se podían ver, sacamos esas consignas y tratamos también de hacer como un llamado a la unión y pues a la fuerza, ¿no? Ahí estamos todas pintando. Era como un ejercicio en el que, o sea, teníamos, pues no permiso, pero habíamos hecho como una notificación y teníamos el apoyo de defensores de derechos humanos, la autoridad estaba enterada, etcétera. Y habíamos convocado como un mes y medio antes a que gente de todo el país, compañeras de todo el país, tejieran corazones. Entonces nos llegaron corazones de muchísimos lugares y los colgamos en el tapial, ¿no? Era también como para tejer esta red entre todas nosotras. Y acá lo que les quiero compartir es este video.
bueno, ese es el video de... Ah, no sé qué es eso. Y bueno, otra de las experiencias que hemos tenido a partir de eso fue justamente en Mérida el 28 de septiembre del año pasado, cuando en la Plaza de la Madre pues se convocó a este meeting para la legalización de la interrupción del embarazo, el derecho por decidir, y pues el resultado fue la intervención del monumento, ¿no? En redes sociales, al día siguiente, había comentarios de este tipo. ¿Ya vieron quién está limpiando sus protestas? Sí, una mujer. A eso se refiere uno cuando dice que hay otras maneras de protestar. Y eso me parece sumamente genial, porque a eso se refiere uno cuando les dice a ustedes que hay otras maneras de protestar, ¿no? Bueno, o sea, hay un montón de asuntos ahí que se podrían discutir ampliamente, pero lo genial de esto es que la persona que contestó, que sale en esta fotografía que está limpiando, es ni más ni menos que Claudio Campo, que es la jefa de restauración de la delegación INA en Yucatán. Entonces, ella le contesta, ¿no? Que ella es la que limpia, es una licenciada en restauración de bienes muebles, de bienes culturales muebles, ha trabajado en muchísimos proyectos, es madre, es miembro activa de la colectiva, ¿no? Y lo que más o menos dice como en términos generales es que ella va a trabajar siempre por quitarlo, ¿no? Porque ella considera que la demanda es legítima, porque hay algo de fondo que va, o sea, que nuevamente es más importante que la materia, que la piedra, ¿no? Y es a partir como de esta toma del espacio público patrimonial que se permite hacer escuchar no solamente la demanda social, sino también la voz de las personas que trabajan en el ámbito cultural, ¿no? Estamos congregadas más allá de nuestra labor profesional. A partir de esto, pues hemos tenido otro tipo de eventos, ¿no? Como en el 25 de noviembre, pues que se hizo esta intervención en el hemiciclo Juárez, que fue como la fatalidad para la autoridad también. Y llegaron y lo limpiaron inmediatamente, como a los 5 minutos de que se había hecho todo esto. Y y bueno, en realidad esa pronta atención al bien causó más daños que pues el graffiti mismo, ¿no? Porque fue retirado por los trabajadores de limpia, que no son obviamente profesionistas de la restauración. Y además, pues, se creó un daño muy fuerte porque en 2016 se hizo un proyecto de restauración en el hemiciclo Juárez, en el cual se le puso como una capa sobre el mármol que era completamente incongruente con la materialidad, y lo que se hizo fue como una especie de plasta a partir de los químicos que le echaron a los grafitis, entonces permeó totalmente sobre el mármol, causando más daño, ¿no? Entonces, bueno, ahí también sacamos un desplegado que también está disponible en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales, sobre cuestionarnos también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está causando daños? ¿La protesta social o en realidad la corrupción que hay detrás de todos estos proyectos que se asignan de manera directa, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se descubren a partir de que uno empieza a analizar la reacción de la autoridad de manera tan enérgica, sobre todo con la protesta feminista, porque no vemos que en ningún otro caso haya una reacción de este tipo, ¿no? Esta es un mural que está
la Facultad de Filosofía y Letras, que registramos durante el tiempo, los 5 meses que las compañeras resistieron en paro en la facultad. Ellas hicieron muchos murales y muchas intervenciones, y a mí me pareció como uno de los más bellos, y además como que nos invita a pensar también desde las universidades nuestro quehacer, ¿no? O sea, no solo se trata como de, de lo que sucede en la calle, sino los espacios públicos también son estos otros los que se forman en las universidades, ¿no? Y cómo nos podemos congregar también como gremios en aras de transformar la realidad. O sea, creo que ahí hay una invitación, sí, pues disruptiva, incómoda y todo lo que queramos, pero justo, por ejemplo, esto es pues en donde se imparte en la escuela, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de historia, y hay una invitación a que nosotras también formamos parte de esa narrativa, y nosotras estamos en la historia, pero también la escribimos, ¿no? Y eso a mí me parece como algo muy chido, ¿no? Algo que nos invita también a repensarnos como sujetos, como sujetas de esta, pues de esta lucha, ¿no? Y en diferentes ámbitos. Y saber que pues es difícil y que nos atraviesa en un montón de niveles, pero vale la pena, vale la pena. Estas son nuestras redes. Próximamente ya tendremos nuestro blog en el que subiremos todos los textos en los que hemos trabajado, en los que hemos colaborado con diferentes artistas y escritores y gente que, no sé, se emociona con la iniciativa y nos invita a participar en cosas, y ahí estará disponible próximamente también. Escríbanos si quieren como conocernos más, o si quieren compartirnos como sus reflexiones también más adelante, pues nos encanta también como nutrirnos nuestra reflexión. Y pues eso era lo que les quería compartir. Gracias. Pues yo te aplaudo, las aplaudo, porque más allá de tu presentación estupenda, Sofi, que